Pues bien, hermanos, hoy continuamos nuestra entrega de una serie de materiales basados en un libro que se llama Depresión Espiritual, pero hemos titulado estas sesiones En pos de la plenitud, porque la idea de ese libro del autor Martyn Lloyd-Jones es precisamente estudiar a la luz de la Biblia muchísimos aspectos en la vida cristiana que hacen que la vida del creyente no sea plena, no se disfrute como se debe disfrutar, no se viva con el nivel de llenura, con el nivel de gozo que se debería vivir. Y digamos que él recorre una serie de razones y de motivos por los cuales eso es así. Nosotros hasta ahora tenemos 2 sesiones. Vimos una primera sesión que era, yo diría, un principio general que va a estar siendo mencionado a lo largo de todas estas sesiones, y es que haciendo uso del Salmo 42, donde el salmista dice: ¿por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Y él se habla a sí mismo y le habla a su alma y le dice: espera en Dios, pues he de alabarle otra vez. El salmista está haciendo ahí un abordaje personal de sus luchas, y decíamos que eso es un aspecto fundamental en el caminar cristiano, de hacernos cargo de nosotros mismos, de cuando nuestras emociones o nuestra mente se va en una dirección distinta a lo que la palabra de Dios nos enseña en diferentes aspectos de la vida, nosotros podamos decirle a esa alma, a ese yo interno: no es así como tú estás pensando. Dios ha dicho otra cosa, Dios ha indicado otra cosa. Y aunque tengo estas inclinaciones y estos deseos, pues yo debería hacer esto, abrazar aquello, perseguir esto, de tal manera que el hombre y la mujer de Dios puedan caminar de una manera que a Dios le glorifique y a nosotros nos sea de gozo. Y el salmista hacía eso en el Salmo 42. Entonces ese principio vamos a estarlo, como digo, mencionando a lo largo de estas sesiones, porque es un principio que abarca cualquiera de las razones que sean que apagan nuestro gozo. De alguna manera va a involucrar el yo morir a mí mismo y el yo dominar y controlar mis inclinaciones y rendirlas al Señor y rendirlas a su palabra. En la segunda semana vimos entonces que una de las razones por la que el gozo cristiano no se disfruta es precisamente porque no entendemos cabalmente, completamente el Evangelio, el mensaje del Evangelio. Y poníamos estas 2 parábolas que están en Mateo 13, de muchas parábolas. Decíamos que las parábolas son historias sencillas que Jesús contó unas 38, por lo menos hay 38, yo sé que hizo más, contó más, pero hay 38 recogidas en los evangelios, donde él las presenta, son historias ficticias con un mensaje espiritual. Y muchas de las parábolas giraban en torno a esto, al reino de los cielos. Entonces lo que él hace es, con una brevísima historia, él ilustra un aspecto del reino de los cielos. No todos los aspectos, las parábolas no están supuestas a describir completamente el reino de los cielos, sino un aspecto que es importante y que Cristo quería enseñar. En este caso, leíamos, eso fue la semana antepasada, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Ahora otra parábola. El reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas, y al encontrar una perla de gran valor fue y vendió todo lo que tenía y la compró. 2 parábolas muy similares, 2 personajes que encuentran algo valioso. En la primera, el primero que está descrito aquí es un individuo que está trabajando en un campo. Él no está buscando ningún tesoro, pero súbitamente lo encuentra. O sea, él no está buscando eso que encontró, pero al encontrarlo se percata que es algo valioso y él dice:
Esto es más valioso que cualquier cosa que yo pueda tener. Y por eso dice que de alegría por ello va, vende todo lo que tiene, lo que indica que él lo que encontró es de más valor que todo lo que él tiene. Lo vendió, compró el campo y ahí, digamos, se estableció. Esto describe probablemente la persona que encuentra el evangelio de Jesucristo, encuentra el evangelio de salvación, encuentra a Dios en su caminar sin estarlo buscando. Hay gente a la que Dios intercepta de esa manera. Sencillamente están viviendo la vida como cualquier otro y de repente pues una circunstancia, una situación los conduce a Dios y ellos encuentran a Dios y se dan cuenta, wow, esto era lo que yo necesitaba, aunque no lo estaban buscando. Pero por otro lado, está el individuo que sí está buscando perlas. Este es un individuo que procura encontrar algo de valor y efectivamente lo encuentra. Dice que encuentra una perla de gran valor, fue y vende todo lo que tiene, también indicando lo mismo que hizo el otro. Vende todo lo que tiene, lo que indica que esta perla vale más que todo lo que tenía. Compra entonces la perla de gran valor y se queda con ella. En ambos casos, ambos individuos, digamos, ese es el mensaje de la parábola. Lo que encuentran es de valor. Lo que encuentran es de tanto valor que es superior a todo lo que tenían. Y número 3, compran eso y lo abrazan con todo su corazón. Así es el reino de los cielos. Cuando Cristo está diciendo así es el reino de los cielos o este es el reino de los cielos, es que se supone que esa debe ser la actitud de los que pertenecemos al reino de los cielos. Así debe funcionar el reino de los cielos, que cuando lo encontramos, cuando encontramos el evangelio, debe haber en nosotros un gozo, una valoración por lo que hemos encontrado, que estemos dispuestos a decir, mira, todo lo demás no vale, que estemos dispuestos, no necesariamente vamos a tener que vender todo, estas son las historias que ilustran el punto, pero es que nada tiene el valor de Jesucristo mismo, de Dios mismo en el evangelio. Y eso es lo que las parábolas indican. Ahora bien, nos preguntábamos la semana pasada, ¿por qué algunos no ven el valor y por tanto no experimentan el gozo del evangelio? Hay mucha gente que no se alegra como lo hizo el que encontró el tesoro, no se alegra tampoco como lo hizo el que está buscando perlas finas. No, sencillamente están rutinizados, se han acostumbrado a vivir dentro del ámbito del reino de Dios y no lo ven como algo extraordinario ni como algo valioso, lo ven como algo normal, una alternativa a otras alternativas. Y decía Martyn Lloyd-Jones, y con esto termino, digamos, el resumen de la semana pasada, y luego de una cita, la confusión no es algo nuevo, porque hay una confusión con el tema del valor. La confusión no es algo nuevo, sino que en cierto modo la obra maestra de Satanás es la obra maestra de Satanás, Mientras él nos mantenga confundidos en cuanto a la doctrina de la justificación, hasta nos alentará a ser justos. Y es evidente que lo está haciendo así ahora, ya que la gente promedio de la iglesia parece considerar cristiano a cualquiera que haga buenas obras, aun cuando tal persona pueda estar enteramente equivocada en cuanto a esta verdad fundamental. La semana pasada entramos en muchos detalles en cuanto a la doctrina de la justificación, el hecho de que yo no me salvo por lo que hago, yo no la gano la salvación. Acuérdense que es algo que yo encuentro, la parábola está ilustrando, es algo que yo encuentro, es un tesoro que me es dado, que me es otorgado, que yo hallo y que yo ahora atesoro, porque yo no puedo generar ese tesoro, yo no tenía la riqueza para comprarlo en un sentido. Entonces, la doctrina de la justificación lo que establece es que yo soy salvo cuando yo pongo mi fe y mi confianza en Jesucristo y en los méritos de Jesucristo. Y ahora Dios me ve a mí como si fuera Jesucristo. Y yo soy salvo por los méritos de Cristo. A veces nosotros aquí orando al final de las oraciones decimos, Padre, no te pedimos esto en nuestros méritos, sino en los méritos de Cristo. ¿Qué es lo que queremos decir con eso? Bueno, si por nosotros es Padre, nosotros no merecemos nada, pero es por los méritos de Cristo que te lo estamos pidiendo, porque es en el nombre de Él que oramos. Por eso decimos al final de las oraciones, en el nombre de Jesús, porque es que el Padre nos responde, porque pedimos en el nombre de Jesús, que es nuestro Salvador y que ha pagado por nuestros pecados, y que nos ha hecho entonces hijos de Dios al poner nuestra fe y confianza en Él. Lutero entonces decía, al entender esta doctrina de la salvación y de la justificación, me miré a mí mismo y vi imposible salvarme. Miré a Cristo y vi imposible perderme. Mírate a ti. Mira tus luchas internas. Mira tu mundo
del pensamiento, mira tus motivaciones, piensa en tus intereses, en tus inclinaciones. Cuando alguien te hiere, te ofende, te irrita, cuando alguien te saca de tu rutina, cuando alguien interrumpe tu tiempo, cuando alguien hace cualquiera de esas cosas, o cuando tú no obtienes lo que quieres, ¿cuáles son tus inclinaciones? Y uno mira para adentro y dice, ay Señor, perdóname. Pero cuando veo para adentro y veo imposible salvarme, pero veo a Cristo y veo su pulcritud, veo su rectitud, veo su santidad, veo su pureza y digo, es imposible que me pierda porque es en Él que yo soy salvo. Ese entendimiento, esa comprensión debería nosotros llevarnos a darnos cuenta, debería llevarnos a realizar el que esto es una perla de gran valor que Dios nos ha concedido en Cristo. Es un tesoro invaluable lo que tenemos y lo que hemos recibido de parte de Dios. Que el gozo venga a nosotros en la medida que nosotros meditamos en esta verdad. Que la plenitud de Dios nos ocupe la mente mientras nosotros meditamos en estas verdades que son extraordinarias. Y mientras más meditemos en ellas, como decía Pablo, el amor de Cristo me empuja. Cuando yo medito en eso, eso me empuja hacia Él y hacia su causa. Hablemos entonces, quería hacer esa introducción porque teníamos 2 semanas que no nos reuníamos y la semana pasada no lo hicimos, ¿no? Con esa introducción veamos entonces un tema que yo he titulado Se requiere visión espiritual 2020. La plenitud del cristiano, la plenitud de vida se supone, requiere que nosotros veamos espiritualmente hablando 2020. Si tenemos una visión menos de ahí, si tenemos una visión miope o con hipermetropía o con presbicia, aquellos que ya tenemos un poquito de edad, no vamos a tener una vida plena. Y definitivamente que nosotros, como seres humanos al fin, nunca podremos tener una visión 2020, pero digamos que ese es el ideal. Cristo tenía una visión espiritual 2020. Y por eso vio el mundo y vivió de una manera que aunque Él fue varón de dolores, Cristo fue un hombre pleno. No siempre estuvo alegre, porque Él lloró, Él se afligió, Él sufrió, pero fue un hombre pleno, vivió con propósito, con significado, su vida tuvo valor. Él nunca se sintió en despropósito, fuera de lugar, ¿para dónde que voy? ¿Quién soy? ¿Cómo valgo? No, Él nunca tuvo esos cuestionamientos internos. Él sabía quién era, sabía para dónde iba, sabía lo que su vida valía. Y siempre entonces en ese sentido fue un hombre pleno. Por eso me gusta este título de que en pos de la plenitud, porque no es simplemente una vida contenta, es una vida plena, que es más allá de la contentura. Produce un nivel de satisfacción que trasciende la contentura. Cuando podemos enfrentar el dolor incluso confiados, nos duele, nos entristecemos, pero no como los que no tienen esperanza. Ese es el tipo de plenitud al que nosotros aspiramos como creyentes. Entonces, ¿a qué me refiero con que se requiere visión 2020, visión espiritual? Aquí, déjenme describirle un caso raro que hay en la Biblia. Vamos a leer esta historia. No es una parábola, es una historia. En Marcos 8, versículo 22 en adelante, dice, llegaron a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocara. Tomando de la mano al ciego, lo sacó fuera de la aldea y después de escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó, ¿ves algo? Y levantando la vista dijo, veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Versículo 25. Entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos y él miró fijamente y fue restaurado. Y lo veía todo con claridad. Y lo envió a su casa diciendo, ni aún en la aldea entres. Bueno, aquí hay cosas interesantes y raras. Comparando este suceso, este evento, este milagro de la vida de Jesús con otros que él había hecho, hay cosas que nos preguntamos por qué ocurrieron entonces de esta manera. En primer lugar, simplemente haciendo algunas observaciones, quizás hacer este ejercicio juntos como una forma de ir exprimiendo lo que la Biblia nos enseña y nos dice. Lo primero es que le trajeron el ciego, ¿verdad? Y en el versículo 23 dice que tomando de la mano al ciego lo sacó fuera de la ciudad, fuera de la aldea. O sea, Jesús típicamente sanaba ahí mismo.
Le traían paralíticos, le traían endemoniados y él los sanaba ahí mismo. En este caso, él los saca fuera de la aldea. No hay una explicación única, no hay una interpretación única en todos los comentaristas de este versículo de por qué él lo hace de esta forma. Algunos dicen, bueno, quizás él quería tener un momento de intimidad con este individuo, de cercanía emocional con este individuo, y lo cual podría ser así por el método que emplea para sanarlo, pero lo saca de la aldea, quizás del bullicio, quizás de los mirones. Yo creo que esa es la interpretación más correcta, porque en el versículo 11 del capítulo 8, un poquito más arriba, se dice que los fariseos estaban pidiéndole una señal al Señor. Había muchos mirones, muchos curiosos, y Cristo no era un objeto de circo, no era un animal de circo. Él quería beneficiar y bendecir a este hombre, pero no quería hacerlo a la luz de estos curiosos que estaban ahí simplemente pidiéndole señales, pero no tenían una intención de corazón de seguirlo. Y es probable que entonces él los sacara fuera de la aldea para hacer una sanación en privado. No era un espectáculo. Luego entonces dice, y después de escupir en sus ojos, es una forma un poco también rara, ¿verdad? Y yo diría que contradice los protocolos sanitarios de hoy en día. Escupe en sus ojos y depone la mano sobre él. Se entiende que lo hizo así, diferente a todos los otros milagros que había hecho de este tipo, de sanar ciegos, porque era una forma ya estaban solos, el ciego no estaba oyendo nada, y Cristo quiso involucrarlo y saber qué estaba haciendo por él. Y entonces le caen los ojos, el ciego lo siente. Entonces el ciego se siente involucrado en el proceso de sanación y de recuperación. Y Cristo le pone las manos una vez más indicando cercanía, indicando intimidad, y hace una pregunta que nunca vemos a Cristo hacer. ¿Ves algo? Jesús sabía que este era un milagro diferente, que era un milagro distinto. Y entonces este ciego, levantando la vista, dijo, veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. No estaba viendo bien el hombre. No sé qué condición llamarle, si era miopía, si era hipermetropía. Él no veía bien, veía borroso. Aparentemente este hombre no era un ciego de nacimiento, porque él sabe cómo se ven los hombres y él sabe cómo se ven los árboles. El ciego de nacimiento no puede ver de esa manera, no puede decir esto es un árbol, esto es un hombre, sino que él dice, veo los hombres como árboles que caminan. Entonces aparentemente este hombre quedó ciego posteriormente, quizá era catarata, que tenía algo así. Todo eso, no hemos acudido a ningún comentario, a ningún estudio de la Biblia, sino simplemente observaciones del texto. Entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos y él miró fijamente y fue restaurado. Jesús hace este milagro en 2 etapas. Y entonces, una vez que Jesús pone sus manos otra vez, se nos dice que veía con toda claridad. Quedó completamente restaurado. Hay algunas lecciones inmediatas que nosotros podemos sacar de aquí antes de nosotros hacer una aplicación al tema que nos compete, que es en pos de la plenitud. Pero lo primero que tenemos que ver es que típicamente el trato de Dios con nosotros, con sus hijos, involucra no solo el objetivo directo, sino otros que observan. Y eso lo vamos a ver ahora. Como este milagro él lo hizo de esa forma por un objetivo específico que tenía con sus discípulos. Número 2, los métodos de Dios pueden variar, pero siempre hay una buena razón para ellos. Nunca son arbitrarios. Dios no actúa como decimos nosotros, medalaganariamente, o sea, no lo hace sin sentido y sin razón. Dios siempre tiene una razón para hacer las cosas como las hace. Nosotros muchas veces no tenemos una razón específica. A veces nuestra razón es simplemente, bueno, porque así que se hace, así que siempre se ha hecho. Es lo más fácil, es lo más conveniente. Pero Dios siempre lo hace de la manera más sabia y más conveniente para sus propósitos gloriosos. Increíble cómo un ser es capaz de conducirse en todas sus actuaciones, en todas las vidas que Él toca, de una manera que sea sabia y constructiva. Y número 3, sin duda que la rareza del caso era necesaria, como vamos a ver ahora. Esto no era raro porque era raro, esto no es una curiosidad de la Biblia, sino que vamos a ver inmediatamente qué era lo que pasaba, qué había pasado inmediatamente antes de ese milagro. Miren aquí,
Estos versículos son del 22 al 24, ¿correcto? En los versículos anteriores, del 14 al 21, que son los versículos inmediatamente antes, ¿se dan cuenta? El contexto del versículo del milagro es este. Vamos a leerlo. Los discípulos se habían olvidado de tomar panes y no tenían consigo en la barca sino solo un pan. Jesús les encargaba o los reprendía diciendo: tengan cuidado, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y ellos discutían entre sí que no tenían panes. Dándose cuenta, Jesús les dijo: ¿por qué discuten que no tienen panes? ¿Aún no comprenden ni entienden? ¿Tienen el corazón endurecido? ¿Teniendo ojos, no ven? ¿Teniendo oídos, no oyen? ¿No recuerdan cuando partí los 5 panes entre los 5,000? ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? 12 les respondieron. Y cuando partí los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogieron? 7 le dijeron. Entonces Jesús les dijo: ¿aún no entienden? Y ahí viene el ciego y él lo sana en 2 etapas. Ese es el contexto. Y aquí hay muchísimas cosas que nosotros podemos aprender de este pasaje. Lo primero es que los discípulos se olvidaron de tomar panes una vez se produjo el milagro de los 4,000 que fueron alimentados, que está en el capítulo 8, aquí de Marcos, un poquito más arriba. Jesús le había dicho que tomaran panes para llevarlo en la travesía, pero ellos no lo hicieron. Los discípulos se olvidaron de eso. Jesús viene en el versículo 15 y les instruye y les da una enseñanza espiritual. Jesús está en una emisora espiritual, ¿ok? Y ellos les dice: tengan cuidado, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. La levadura en los tiempos de Jesús y antes y después de eso en la cultura judía era considerado como un componente que contaminaba, por así decirlo, las cosas, porque tú le echas un poquito de levadura a la harina y a otros componentes y toda la masa o lo que recibe la levadura es afectado. En la cultura judía la levadura es una indicación de corrupción, de impureza moral y espiritual. Y lo que Cristo está hablando aquí es que hay una levadura, hay una impureza, hay una inmoralidad, hay un desvío en los fariseos y en Herodes de los cuales ellos se tienen que cuidar. Yo no voy a entrar en todo el detalle de lo que eso implica, pero comenzando con que los fariseos estaban en el versículo 11 de este mismo capítulo pidiéndole que una señal, pero ellos habían sido testigos de la multiplicación de los panes, ahí mismo. ¿Y qué señal tú haces para que creamos en ti? Pero acabas de alimentar 4,000. Había un deseo de hacerlo tropezar. Había un deseo de poner dudas en el ministerio de Jesús. Había una rebeldía de corazón de no aceptar lo que las obras de Jesús estaban diciendo. Ellos no querían aceptarlo como Mesías. Esa es la levadura de los fariseos, y la levadura de Herodes posiblemente tiene que ver también con la inmoralidad de sus días. Cuídense de eso, le dice Jesús. Tengan cuidado de no ser desviados hacia la inmoralidad de Herodes, hacia el escepticismo de los fariseos, estas dudas sobre mi ministerio, sobre lo que Dios está haciendo entre ustedes. Cuídense de eso. Emisor espiritual. Y ellos, dice el versículo 16, discutían entre sí que no tenían panes. Está hablando de levadura. Los panes tienen levadura. Eso fue que dejaron los panes. Lo que ellos entendieron fue algo totalmente diferente a lo que Cristo estaba diciendo. Jesús estaba hablando de algo espiritual y ellos estaban hablando de algo totalmente material y terrenal. Y eso es tan común en nosotros. Nosotros estamos como en otra emisora. Nosotros no nos percatamos de lo que Dios está haciendo con nosotros o a través de nosotros. No nos percatamos de lo que está haciendo en nosotros. Nosotros tenemos nuestros ojos mayormente enfocados en lo material, en lo físico,
en lo que se siente aquí, en lo que nos duele, en lo que nos afecta físicamente, materialmente, pero no en la obra espiritual que Dios está haciendo en nosotros. Y qué problema, que Cristo esté hablando en una sintonía y nosotros estemos en otra sintonía. Lleven eso a todos los planos de la vida y es un problema para el creyente. Porque yo estoy viviendo con un set de criterios en mi vida que no se corresponde con los criterios que Dios quiere que yo viva. Porque yo vivo pensando en lo material y Dios vive pensando en lo espiritual. Entonces ellos en el versículo 16 comienzan a discutir del tema del pan. 17. Dándose cuenta Jesús les dijo: ¿por qué discuten que no tienen panes? Jesús es tan paciente y amoroso, aunque aquí se muestra su irritación con ellos. Él se irrita y se aira con ellos. ¿Aún no comprenden ni entienden? Su preocupación es que no tenemos panes. Ustedes tienen el corazón duro es para no ver lo que ha estado pasando. Tienen ojos pero no ven. O sea, vamos a darle una interpretación espiritual porque el contexto lo permite. Ustedes ya son salvos. Yo les he dado ojos espirituales. Ustedes saben que estamos trabajando en el reino de Dios. Ustedes son hijos de Dios, pero no ven espiritualmente como deben ver. Están viviendo como hombres y mujeres mundanos, interpretando la realidad y lo que pasa de manera mundana. Usted está tan preocupado porque no hay pan, nos quedamos sin pan. Teniendo oídos no oyen. ¿No recuerdan ustedes cuando le partí los 5,000, los 5 panes entre los 5,000? O sea, ustedes no saben quién soy yo. Yo estoy en la barca. ¿Cuál es el problema con que se quedó el pan? ¿Cuántos panes tú quieres que te haga? Yo estoy aquí. Tranquilos, no hay problema. Yo estoy con ustedes. ¿Por qué discuten por cosas que no tienen importancia? ¿Por qué se atribulan? ¿Por qué se angustian? Y ahí lo pone como en una especie de aulita, de aula, de clase y les dice: ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogieron cuando les partí los 5,000? Ellos están ahí todos como muchachitos, dicen 12. Y cuando partí los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? 7. 7, Señor. Yo me lo imagino. Honestamente, como ¿sabes? Los dominicanos hacemos un chiste de todo. Entonces, para mí esto es muy jocoso, la manera como... ¿Cuántos pedazos ustedes recogieron? 12, Señor. Y las otras, 7, Señor. Y entonces le dice: entonces, ¿aún no entienden que esto no es lo importante? Que esto no es lo relevante. Que pongan su mirada en las cosas espirituales y en lo que Dios está haciendo. Que no se preocupen por las cosas de este mundo, porque el Padre sabe que ustedes tienen esas necesidades y Dios les va a proveer. Tranquilos. Increíble, ¿eh? Y entonces ahí le traen el ciego, que acabamos de leer. Y Jesús entonces le da la vista al ciego, pero no ve bien. Lo que le pasó a los discípulos. Tenían vista, pero no buena. Eran salvos, pero no plenos. Creían en Jesús, pero tenían sus dudas. Y el ciego ilustra precisamente lo que Dios hace en la vida de estos hombres y de nosotros. Dios nos salva, nos redime, nos limpia, nos da salvación, nos da ciertas cosas para que nos gocemos, pero ante situaciones fáciles a veces de la vida o difíciles de la vida, pero totalmente materiales y pasajeras y terrenales, nosotros como que nos confundimos y no veo bien. Estamos perdidos. Yo no veo a Dios. No siento a Dios.
Yo no sé qué es lo que pasa. Es que no entendemos. Es que no entendemos que Dios entregó a su Hijo por nosotros en la cruz. Y aquel que dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él juntamente todas las cosas? Es que no entendemos. ¿Cuál es la preocupación? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Y Pablo dice, aguantamos esta aflicción leve y pasajera porque nos produce un eterno peso de gloria. Y Santiago dice, no se preocupen por las diversas pruebas, de hecho, estén dispuestos a tener sumo gozo por las diversas pruebas en que se encuentren, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y si le falta sabiduría, ahí mismo Santiago dice, pídanla a Dios, que Él la dará abundantemente y sin reproche. ¿Se dan cuenta cómo este milagro hace sentido a la luz de lo que los discípulos estaban ilustrando? ¿Se dan cuenta cómo los milagros de Jesús no son una set de eventos extraordinarios puestos ahí para adornar los evangelios, sino cada milagro tiene como propósitos específicos, y cada acción de Dios en nuestras vidas, buena o dolorosa, fíjense que no digo mala, porque Romanos 8 dice que todo obra para bien para aquellos que aman a Dios, pero digo, buena o dolorosa, todas las cosas que Dios hace en nuestras vidas tienen un propósito específico de construir en nosotros un carácter, un tipo de hijo que se sienta pleno en Dios. Pero Dios a veces nos quita los lentes, lo trata de limpiar y nosotros le decimos, no, déjamelo así que yo veo bien con ellos. Pero están todos empañados. Y no queremos dejar que Él los limpie. Entonces, claramente este versículo o esta historia tiene un sentido muy, muy didáctico. Ellos no entendían, ahora Cristo se lo ilustra. E increíblemente, no voy a leer ese versículo, pero inmediatamente después dice que llegan a Cesarea. Inmediatamente después de este pasaje llegan a Cesarea y Cristo pregunta, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y ahí es que que Pedro dice, porque ahora Pedro entendió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entendió la historia, entendió el propósito de todo y inmediatamente después de ese milagro se produce esa declaración de Cesarea muy conocida, donde Pedro declara que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Dice Martin Lloyd-Jones acerca de este suceso, el Señor adoptó esta técnica a fin de que los discípulos pudieran verse tal como eran. Sin embargo, la lección los trasciende, pues siempre hay una lección permanente para el pueblo de Dios. Hay mucha gente que parece estar en la primera etapa por la que el ciego pasó en su proceso de sanidad, a saber, veían pero no bien. Y ahí estamos muchos de nosotros. Vemos a Dios, tenemos una relación con Él, pero no nos hace sentir plenos. No vemos claramente las verdades que nos pueden hacer sentir plenos. Fíjense entonces también que los discípulos recordaban los hechos perfectamente y respondieron las preguntas de Jesús sin dudar. 7. No obstante, fallaron en entender el significado o las implicaciones de lo que había ocurrido frente a sus ojos. No eran diferentes a la ciega multitud. Así estamos nosotros. En muchas circunstancias de nuestra vida, nuestras reacciones emocionales a lo que pasa en nuestra vida se asemeja mucho a la forma como el mundo y al que no tiene a Dios responde, porque nosotros tenemos los mismos lentes, las mismas interpretaciones de lo que ocurre. Entonces, ¿qué fue lo que ellos vieron cuando los panes fueron multiplicados? ¿Qué era lo que ellos contaban? Bueno, aparentemente lo que ellos vieron fue, no, Cristo le dio comida a todo el mundo. Jesús le dio comida a todo el mundo. Lo que ellos vieron fue la repartidera de comida. Ellos no vieron, el Hijo de Dios está con nosotros. Y cuando uno lee la Biblia, cuando uno está caminando con Dios, cuando me pasan cosas, las cosas no pasan porque sí. Hay un aspecto arriba, hay un telón de fondo, hay un aspecto de Dios o de mí que quiere Dios revelarme. Y yo tengo que ser capaz de elevar mi perspectiva, elevar mi mirada por encima de lo terrenal y decir, ¿qué es lo que Dios está haciendo? ¿Cómo veo a Dios aquí? ¿Cómo Dios me está empujando a crecer? ¿De qué forma?
para yo entonces decir, sí, Señor, yo voy en esa dirección también. Pero a veces estamos perdidos porque no vemos, sino ¿para dónde que tú vas, Señor? Porque estamos viendo nada más lo que se ve, los panes. Entonces vuelvo y hago referencia a este comentario que me pareció muy agudo. Ellos describían los hechos, pasó esto, pero no se elevaron, no interpretaron los hechos como era correcto espiritualmente hablando. Un hombre que sea capaz de alimentar 5,000 de varios peces y panes, un hombre que sea capaz de alimentar 4,000 de varios peces, ¿quién es? Dios. ¿Quién puede hacer eso sino Dios? Está con nosotros. ¿De qué estamos discutiendo? ¿Qué pan que se quedó? ¿Cuál es el problema? Inmediatamente la lectura espiritual de la vida me aquieta, me tranquiliza, me pone en su lugar, me da paz. Dios está aquí. Pero si lo hacemos de una manera similar a como el mundo lo hace, pues no estaremos así. Entonces, ¿qué hacemos cuando esta situación es así, se presenta? Porque en un mayor o menor grado, todos nosotros tenemos cierto grado de ceguera espiritual. No somos ciegos, porque ya Dios ha limpiado nuestros ojos de una u otra manera, pero a veces no vemos bien la realidad espiritual de nuestra vida y de Dios. Entonces, hablemos un poco en lo que resta de qué hacemos entonces. Y quiero mencionar 2 principios iniciales para abordar esta condición en nuestras vidas. En primer lugar, evitemos adelantarnos a declarar que vemos 20/20. No tengamos miedo de vulnerarnos o a vulnerarnos y decir que vemos mal. A veces nosotros como creyentes tenemos la tentación de proyectar que está todo bien, que estamos tranquilos, que estamos plenos, que estamos gozosos, y no necesariamente eso es así. A veces es una muestra de orgullo en nosotros, de no mostrarnos débiles, y lo que salvó a este hombre fue precisamente su total honestidad con Cristo. Cristo le preguntó, ¿ves bien? Le dijo, no, yo no estoy viendo bien. Quizá él pudo haberse sentido mal porque, me está preguntando el que me está sanando, no le voy a decir que veo mal porque entonces se va a sentir mal. No, yo no veo bien. Y eso fue lo que detonó la segunda acción de Jesús, de sanación. Y eso fue lo que produjo su completa restauración. Y nosotros entonces muchas veces lo que estamos necesitando es vulnerarnos, dar a conocer nuestro mal a Dios, a nosotros mismos, quizás a otros en algunas situaciones, y decir, yo necesito compañía, yo necesito ayuda, yo necesito apoyo, yo necesito oración, yo necesito consejo. Porque no estoy bien, no me siento bien, espiritualmente hablando. Y ahí entonces podríamos recibir una segunda mano, por así decirlo, de ayuda. Claro, eso es un trabajo que nunca se va a terminar porque seguiremos aclarando la visión hasta que partamos de este mundo. Pero eso es lo primero que podemos aprender de esta lección. En segundo lugar, un segundo principio, aunque veamos mal, no perdamos la esperanza de que podemos y debemos mejorar. Hay gente que dice, no, bueno, es que tú sabes, eso, la vida cristiana no es fácil y eso, hay gente llamada a eso, tú sabes. Sí, hay gente llamada al pastorado, al servicio del ministerio, ese tipo de cosas, pero el llamado a la plenitud, el llamado a la pureza y a la rectitud de vida es a todos. Hay funciones distintas, pero el estándar espiritual y moral es para todos. Y más que una vara alta, debemos verlo como un privilegio que seamos llamados y hemos sido dotados del poder para poder crecer en esa dirección espiritual y moral en nuestras vidas. Entonces no nos desesperancemos porque a veces veamos que nuestros resultados en nuestra vida cristiana son mediocres. Sigamos adelante, luchando contra el mundo, la carne, el diablo, porque Cristo venció y resucitó. Y si Él resucitó, nos resucitó, dice la palabra, que morimos a nuestros pecados con Él y hemos resucitado con Él para novedad de vida. Dios, dice la palabra, que pone en nosotros el querer como el hacer, y de hecho ese versículo está inmediatamente después de decirnos que vivamos la vida cristiana, que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor,
dice la Filipenses, con temor y temblor. Sí, es verdad, la vida cristiana a veces nos va a intimidar, nos va a desafiar con temor y temblor, pero dice después, porque Dios es quien pone en vosotros el querer como el hacer, porque Dios los capacita para ustedes vivir de una manera contraria a la cultura y contraria a los tiempos en los que ustedes están. No teman, hacia adelante, caminen con arrojo, con valentía, con fe, con confianza, sabiendo que no solamente estamos, contrarios a la cultura para hacer rocas izquierdas, no, es que nuestra plenitud de vida está envuelta en esto, la gloria de Dios está envuelta en esto. Entonces, principios generales, no aparentemos que estamos bien y si estamos mal, no pensemos que no hay remedio. Esos son principios generales para nosotros abordar esta situación. Entonces hay 3 cosas que yo quisiera, a la luz del pasaje que leímos, mencionarles, que también creo que son importantes porque están ahí en el texto y van a servir para nuestra lucha de la plenitud y de la procura de la plenitud. Fíjense, estoy tratando de afinar la visión espiritual, ¿verdad? Lo primero que vemos es una falta de reflexión en los discípulos. Él les dice, no sé si se ven bien ahí, pero Él les dice en el versículo 17 y el versículo 21, aún no comprenden ni entienden. Ustedes no están captando. ¿Qué fue lo que les pasó a los discípulos? ¿Por qué es que le hace esta pregunta? ¿Aún no entienden y no comprenden? A los discípulos le faltó reflexión. Le faltó decir, ¿qué implica esto de que Cristo multiplicó los panes a 5,000, multiplicó los panes a 4,000 personas delante de nosotros? Nosotros fuimos testigos de estos milagros. ¿Qué significa? ¿Qué implica esto espiritualmente? ¿De quién es este hombre? ¿Y qué implica entonces para nosotros como discípulos de este hombre, Dios ahora? Le faltó reflexión. Estaban inquietos en la barca porque no habían tomado un pan y no se habían percatado de que frente a ellos estaba el que había multiplicado los panes 2 veces a miles de personas. Le faltó reflexión. De manera natural nosotros debemos incorporar a nuestras vidas, hermanos, más reflexión de lo que nos pasa, de nuestro caminar con Dios. La palabra dice claramente que no cae un pajarillo a tierra sin que el Padre Celestial así lo permita o lo disponga. Eso parece como algo exagerado, ¿no? Eso fue como una hipérbole que Cristo usó. Una hipérbole es una exageración intencional para ilustrar un punto. Y algunos piensan que eso fue una hipérbole porque no puede ser así. ¿Cómo que Dios va a estar pendiente de un pajarillo que cae a tierra? Bueno, Sproul decía, el autor, teólogo que murió hace poco, R.C. Sproul decía que si hay una molécula del universo que está fuera de control, Dios no es Dios. Si Dios es Dios, Él controla todo. Y Él lo declara de diferentes maneras en la palabra. Por lo tanto, ese versículo no es hiperbólico. Dios asiste, como hemos dicho en otras ocasiones, al funeral de cada pajarillo. Y le da el pésame a los convidados. Vamos a decirlo así. Si Dios tiene ese poder entonces, si Dios tiene ese control, ¿qué implica eso para nosotros? ¿Qué implica Romanos 8:28 para mí? En mis luchas, en mis desafíos, que todo obra para bien para aquellos que aman a Dios. ¿Qué implica eso en términos prácticos para mí? En términos de mi mundo del pensamiento. ¿Qué implica el hecho de que Dios es omnipresente para mi vida de santidad? ¿Cómo así que Dios es omnipresente? Dios está en todo lugar, sí, en lo privado. ¿Dios me ve? Sí, Dios me ve. El Salmo 139 declara claramente, y muchos otros pasajes, que no podemos huir de la presencia de Dios. Si vamos a los cielos, ahí estás tú. Si voy al Seol, ahí estás tú. Tú me rodeas. Y el salmista dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, no lo puedo entender. ¿Cómo es que tú estás en todo lugar, estás pendiente de cada cosa? Tú ves mi caminar, tú ves mi levantarme, tú ves mi acostarme, tú ves todo. ¿Qué implica eso para mi caminar de santidad y de pureza personal? Eso tiene una implicación. ¿O no? Dios está conmigo en todo momento, me ve en todo momento. De hecho, la familia de Sansón, la madre de Ismael, Agar, llamó a Dios el Dios que ve.
el Dios que ve, porque atendió su necesidad en el desierto sola, el Dios que ve. Ese es nuestro Dios. Entonces a ellos le faltó reflexión. El salmista, en el Salmo 1, el Salmo desde mi punto de vista, bueno, no es mía la idea, pero lo he leído y estoy de acuerdo, es el Salmo resumen de todos los demás salmos, porque describe el hombre pleno, y luego los salmos describen qué hace ese hombre pleno y cómo vive ese hombre pleno en las manos de Dios. Dice que este hombre bienaventurado medita en la ley del Señor de día y de noche. Cuando yo leí ese versículo hace muchos años atrás, quizá por primera vez, no lo había meditado mucho, yo decía, bueno, pero esto, ¿qué es lo que implica? Que uno va a estar todo el día como en esto, pensando en la Biblia, y es así que me lo imagino. No, yo me imagino esto aplicado a nuestra vida de la siguiente manera. Yo salgo por esa puerta, por ahí por detrás, me voy a montar en mi auto y veo que hay alguien en una necesidad y yo pienso, bueno, ¿qué quiere Dios que yo haga con eso? Si yo estoy en una tienda comprando algo y estoy viendo qué necesito, yo estoy pensando, bueno, ¿cómo quiere Dios que yo compre? Si yo estoy hablando con mi esposa de alguna situación de la casa que sea tensa, yo estoy pensando, bueno, Dios quiere de mí o espera de mí un tipo de actuación y de forma que lo honre a Él. Y así sucesivamente. Que Dios esté presente en cada aspecto de nuestras vidas. Eso es meditar la palabra de día y de noche. Es vivir con la Biblia vivida a lo largo y ancho de nuestra existencia. Pero para eso nosotros tenemos que reflexionar, tenemos que saber qué es lo que implican las cosas que la Biblia dice, que la palabra dice. Obviamente tenemos que consumirla. Entonces, a ellos le faltó reflexión, y porque le faltó reflexión estaba viviendo una vida subplena, porque no habían visto a Cristo como debían verlo. Le faltó reflexión, le faltó meditación. Pero hay otro aspecto, otro señalamiento que Cristo le hace. Le faltó humildad, porque fíjense, Él les dice en un momento dado, versículo 17, tienen el corazón endurecido. O sea, es que ustedes no quieren creer. Es que ustedes no quieren aceptar esta verdad. ¿Qué es lo que les pasa? Cristo sabía lo que les pasaba, pero lo está confrontando con diferentes posibles razones para que ellos se vean. Santiago 1:21, hablando de obedecer la palabra, dice, reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Obviamente, si yo me expongo a la palabra personalmente o por medio de la iglesia o por medio de un devocional o lo escucho por ahí o lo escucho de un hermano o me la dice alguien, ¿qué se supone que debo hacer con ella? Cuando la palabra confronta alguna actitud en mí, alguna práctica en mí, alguna forma en mí, cuando me desafía a vivir de una manera distinta en algún aspecto, ¿qué se supone que yo haga con la Biblia? ¿Qué se supone que yo haga con eso? Bueno, que la viva, que la acepte con humildad. El autor Tim Keller tiene una frase que a mí se me grabó y creo que las voy a citar igual como las recuerdo. Él dice, si la Biblia y tú nunca entran en contradicción, posiblemente estés adorando posiblemente te hayas hecho tú mismo un ídolo. O sea, tú mismo te hiciste un ídolo, tú de ti mismo. Porque si Dios es Dios y Él no piensa como tú, van a haber muchas áreas en la vida donde tú y Dios no van a pensar igual. Entonces, ¿qué hago con eso? Yo, si soy hijo de Dios, yo me someto en obediencia confiada y gozosa. ¿Y qué quiero decir con eso? Bueno, un dictador demanda obediencia e impone la obediencia, ¿verdad? Y la gente se somete a los dictadores, ¿o no? Por miedo a las consecuencias. La gente no confía en los dictadores, la gente no cree en los dictadores, pero no tiene opción. La obediencia cristiana no es una obediencia de ese tipo. Es una obediencia donde nosotros sabemos que nuestro Dios es un Dios de bondad, es un Dios de amor, es un Dios todo sabio. Y por lo tanto, la sujeción a Él es lo lógico. Por eso es que Pablo habla en Romanos 12, versículo 1 y 2, dice que por las misericordias de Dios, os ruego que por las misericordias de Dios se entreguen
Entreguen vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo a Dios, que es vuestro culto racional. Es lo más lógico por lo que Dios ha hecho por ustedes. Dios no es confiable. Claro que sí. Entonces la humildad en someternos a la palabra de Dios es lo más lógico que podemos esperar cuando conocemos a Dios y sabemos cuál es su carácter y qué es lo que Él quiere para nosotros. Entonces a ellos les faltó humildad posiblemente porque Él los confronta con si tenían el corazón endurecido. Y por último, le faltó memoria. Él les dice, ¿no recuerdan cuando partí? ¿No recuerdan cuando partí? En 2 de Pedro 1, 12 y 15, Pedro dice esta expresión 2 veces, siempre estaré listo para recordarle estas cosas, siempre estaré listo para recordarle estas cosas. El cristiano tiene que recordar con frecuencia quién Dios es y lo que Dios ha hecho por él, porque nosotros somos muy olvidadizos. Fíjense que cada una de estas cosas, voy a entrar en detalle en ese tema de la memoria ahora, pero cuando yo reflexiono más, mi mente cambia. Es el resultado. Cuando yo soy humilde, pues yo aplico estas cosas a mi vida. Y cuando yo hago memoria de lo que Dios ha hecho en mí y lo que Dios ha hecho conmigo y lo que Él es, yo puedo permanecer en el tiempo, en la vida cristiana, con gozo y plenitud. Esos son los resultados de esta manera de caminar con Dios. Y como les decía, la memoria del ser humano, es muy corta para lo que nos interesa. Yo no sé qué es lo que tiene la célula cerebral, yo no soy médico para decirlo, pero lo que es un daño lo recordamos para siempre. Y lo que es una bondad la olvidamos rápidamente, hasta rimó eso. Si alguien nos hizo un daño, mira, cruz y raya. No todo el mundo, no todos los que estamos aquí, pero usualmente tendemos a recordar más fácilmente los dolores, las aflicciones y los daños que recordar las bondades y las misericordias y los cuidados de Dios para nosotros. Y el pueblo judío, cuando vemos su caminar por el Éxodo, Dios está constantemente recordándole. No lo saqué de la tierra de Egipto. Y ellos para atrás. Y que volvamos. Y para atrás. Y Moisés, tú no nos vas a dar agua. Y Dios le daba agua. Y al poco tiempo, pero no hay agua. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y ahora vemos los discípulos que habían sido testigos de 2 multiplicaciones de panes increíbles. Y Cristo le dice, pero ustedes no se acuerdan que yo les partí los panes para alimentar 5. Y no se acuerdan que yo les partí los panes para alimentar 4,000. Uno dice, no lo juzguemos a ellos tan duro, porque es que nosotros somos así. Hubiésemos estado ahí, miren, posiblemente hubiésemos estado en la misma condición de olvidarnos de lo que Cristo había hecho. Entonces, ¿cómo afinamos nuestra visión espiritual? Bueno, así. Yo voy a dejar un contenido para la semana próxima, pero quiero terminar con una breve reflexión sobre el Salmo 1. Pero recordemos estos 3 componentes. Nuestra vida debe dirigirse hacia una vida de mayor reflexión, a una vida de más humildad en el sometimiento de la palabra y una vida de más memoria de lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que Dios es. Que lo tengamos más presente, más en cuenta. Quiero concluir con esto, y como les digo, hay una reflexión que quiero hacer más adelante, que lo haré la semana que viene. Cuán bienaventurado, dice el Salmo 1, es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. La estructura de esta primera parte, porque faltan unos versículos adicionales, pero hablan del impío. Yo no quiero traer el impío, porque al impío no hay que imitarlo. Hay que imitar al hombre bienaventurado, ¿verdad? Aquí esto tiene 3 partes. El versículo 1 es lo que el bienaventurado no hace. Él no anda en el consejo de los impíos.
ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Eso es lo que Él no hace. El versículo 12 es lo que Él hace. No, sino que en la ley del Señor está su deleite. Ahí es que Él se planta, ahí es que Él se estaciona. Y entonces el que no hace eso y el que hace esto, ¿cuál es el resultado? Versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. O sea, el fruto a su tiempo indica que este hombre siempre produce lo que el momento requiere. El momento requiere perdón. El momento requiere traer sabiduría, Él trae sabiduría. El momento requiere amor, Él trae amor. El momento requiere confrontación, Él trae confrontación. El momento requiere... Él está preparado para traer su fruto a su tiempo, el fruto adecuado a su tiempo. Su hoja no se marchita, habla de permanencia. Y esto es así regularmente en este hombre. El que hace esto es así de manera permanente y en todo lo que hace prospera. Obviamente es un hombre que florece. Pero yo quería muy brevemente hablar de las primeras dos partes, lo que no hace y lo que hace, muy brevemente, porque ya estamos casi en la hora. Uno ve esto y uno dice, bueno, ¿a quién se refiere este salmo? ¿Cuán bienaventurado es el hombre? Está hablando del ser humano en sentido general, pero el hombre es usado como raza humana en este contexto. Esa era la forma en la que la Biblia usaba el término hombre. Es el hombre masculino, pero también representa a la raza humana, porque Adán era nuestro representante. ¿Cuán bienaventurado es el hombre que no anda? Entonces, este hombre bienaventurado es aquella persona que Dios considera dichosa en la vida. Dios dice, oye, un hombre como este es un hombre dichoso a mis ojos. Eso es lo que Dios está diciendo. Un hombre como este, como el que yo voy a describir en este salmo, es un hombre dichoso para Dios. Ah, Dios, ¿y qué es lo que tú consideras un hombre dichoso? Bueno, el dichoso es el que no anda en el consejo de los impíos. ¿Y cuál es el consejo de los impíos? ¿Será que yo voy a buscar un consejo en un psiquiatra que no es cristiano, o en un psicólogo que no es cristiano, o en un brujo en nuestra cultura? No. El consejo de los impíos puede ser tan sencillamente como las ideas imperantes del momento. La gente no piensa hoy en día que el dinero da plenitud. Si tú compraste esa idea, tú andas en el consejo de los impíos. Si yo la compré, también ando en el consejo de los impíos. La gente no piensa que la ropa con que yo visto me da estatus, me da valor, me da dignidad. Esas son ideas imperantes. La gente no piensa que el número de seguidores indica los niveles de importancia relativa de la gente hoy en día. Sí, eso la gente lo piensa. Mientras más seguidores tiene, más importante es una persona. ¿Quién ha dicho? Yo ando en el consejo de los impíos a veces sin darme cuenta. Yo compro muchísimas ideas y aplaudo muchísimas cosas que cuando las analizo yo digo, no, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Tenemos que ser bien agudos. Porque el problema es que cuando nos dejamos llevar por el consejo de los impíos y comenzamos a abrazar ideas y conceptos e ideologías que están imperando en nuestra generación y época, lo siguiente es una gradualidad, es que se detiene en el camino de los pecadores. Lo primero es que yo presto el oído, luego es que yo me detengo en el camino a escucharlo. Déjame ver lo que dice. Ah, mira, pero eso es interesante. Y comienzo a darle, y me detengo en el camino de los pecadores. Y entonces, si mi camino es desviado de esa manera, porque escuché el consejo de los impíos y me detuve en su camino, entonces lo próximo es que me siento en la silla de los escarnecedores. Habrá un desvío completo en mi vida. Fíjense que primero presto el oído, luego estoy en el camino y luego me siento en la silla. Ahí estoy mal. Yo he visto gente que se ha desviado completamente del evangelio, de la verdad de Cristo. Y nadie se cae de un precipicio espiritual de la noche a la mañana. Es un proceso gradual de aceptar ideas, de escuchar consejos, de darle cabida a cosas sin la suficiente reflexión y criterio de análisis espiritual para saber si eso está bien o mal a la luz de la palabra. Y hay un problema. Entonces, por eso el ser humano, el creyente, está llamado a vivir una vida reflexiva, pensativa, profunda, más profunda típicamente que la norma de nuestros días. Y luego entonces el versículo 2 ya yo más o menos lo expliqué. En la ley del Señor está su deleite de día y de noche. Él está viviendo conforme a la palabra en todos los aspectos de su vida. Cuando eso ocurre,
Entonces, nosotros nos simularemos o nos pareceremos. Imagínense lo que pasa con un árbol junto, plantado. Me gusta la traducción de las Américas, creo que dice, plantado firmemente junto a corrientes de agua. Un árbol cerca de sus fuentes de alimentos. Es el alimento espiritual. Entonces, eso le faltó a los discípulos. Le faltó reflexión, le faltó ver las implicaciones espirituales de lo que estaba pasando a su alrededor y aplicarlo a sus vidas. Como decíamos, le faltó reflexión, le faltó por otro lado humildad y le faltó memoria para vivir de una manera plena en ese momento. Y así termina la historia entonces. Cuando Cristo hace su trabajo o cuando nosotros entonces hacemos lo que nos corresponde, Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos y él miró fijamente y fue restaurado y veía con claridad. Si nosotros hacemos lo que nos corresponde en la vida espiritual, pues veremos con claridad, con mucho más claridad. Habrá mucho menos confusión en nuestras vidas que lo que típicamente hay, mucho menos angustia que lo que típicamente hay. Pero a veces la hay porque es que no meditamos, no vemos, estamos ciegos, estamos andando a tientas, con tan poquita verdad que apenas nos da para abrir los ojos. Y claro que no hay plenitud ahí, claro que no somos el Salmo 1, no hay deleite en la palabra, no hay deleite en la verdad de Dios, no hay prosperidad en nuestras obras, no nos sentimos como árboles firmemente plantados, no, porque no hay nada de eso. Que el Señor nos lleve entonces a tener vidas de reflexión, de humildad y de memoria de las obras y misericordias de Él en nuestras vidas. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.